Rema TV y Ministerios Ebenecer presentan el Retiro Internacional de Pastores 2025, Año del Retorno. Un enlace en vivo desde el auditorio de Iglesia de Cristo Ebenecer, Ciudad de Guatemala. Para mayor información, visítanos en www.ebenecer.org.gt y nuestras redes sociales. Sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a invitar al pastor Ramiro Monterroso. Él nos va a bendecir con la enseñanza, con la palabra esta mañana. Dios te bendiga, Ramiro. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios, mis amados hermanos? Buenos días. El Señor les bendiga a todos. Qué alegría estar en este retiro, ¿verdad? Agradecidos con el Señor por su cuidado y por toda edificación y, por supuesto, capacitación que estamos recibiendo los ministros. Y creo que estamos viviendo un tiempo muy tremendo, que es el tiempo previo a su venida. Y está sin lugar a dudas lleno de peligros, ¿verdad? Así que vamos a pedir al Señor que nos dé la sabiduría para poder exponer la palabra. Anoche explicaba nuestro apóstol, pues como ayer un día muy bendecido, ¿verdad? Se ministró acerca de lo profético. En este día correspondería a hablar sobre la palabra profética más segura, ¿verdad? Recibí la asignación de un tema específico, así es que le voy a suplicar que me ayude orando. Dicen amén los hermanos, por favor, que me ayude orando y para poder exponer lo que vamos a plantear en el nombre de Jesús. Oremos pues, oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, estamos profundamente agradecidos por todas las cosas extraordinarias que tú estás haciendo en tu iglesia. Y sobre todo esas advertencias que das apostólicas, proféticas, evangelísticas, pastorales, magistrales, Señor. Y hoy queremos pedirte en el nombre poderoso de Jesús que la sabiduría que desciende del cielo sea la que nos inunde, la que nos llene, la unción instalada este día pueda trasladarnos una comprensión adecuada de tu palabra. Y por supuesto de los tiempos, no solamente de discernir el tiempo que estamos viviendo, sino saber qué hacer. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús esa revelación. Yo te lo solicito para poder exponer tu palabra, pero te pido que los oyentes, que tu pueblo, que tus siervos también reciban la palabra con revelación de tu Espíritu Santo. Gracias porque tú has sido bueno y tienes cuidado de nosotros, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios, mis amados? Muy bien. Quiero comentarle, le decía que pues agradezco a nuestro apóstol este privilegio hermoso concedido, ¿verdad? Privilegio hermoso y tembloroso también. Pero nos ha sido dada una asignación temática y quisiera pues darle tal cual se me expresó el título del tema, y en el camino vamos a estar platicando sobre esto. Que Dios nos ayude. El peligro de la tecnología. Yo creo que sin lugar a dudas, hermano, nosotros lo primero que tendríamos que pensar es: nos bendice la tecnología. Aquí estamos usando tecnología, ¿verdad? Computadoras, teléfonos, mire esa pantalla tan hermosa, las transmisiones, todo, definitivamente. No es nuevo. Usted sabe, la tecnología existe desde hace mucho tiempo. Nosotros nacimos con tecnología, desde ese radio de transistores que te regaló tu abuelito, ¿verdad? Eso ya era tecnología. Fíjense que yo me estaba recordando. Y qué bonito, nuestro apóstol comentaba cuando alguien hace muchos años nos señalaba, ¿verdad? Nosotros por el uso de computadoras que los usamos al momento de predicar, que eso es modernismo, eso es usar cosas modernas dentro de la iglesia. Y él hacía ver algo precioso, como el hecho de que hasta esa Biblia de papel
que utilizamos, ¿verdad? Prácticamente compendio de todos los libros de la Biblia, los 66 libros extraordinarios. Eso es algo moderno, porque eso nació hasta el tiempo de la creación de la imprenta. ¿Verdad que sí? 1400 algo, ¿no? Bueno, ya me metí, 1500, sí, más o menos. Entonces, eso ya es moderno. Imagínense, si no tuviéramos esta modernidad tan extraordinaria, tendríamos que venir aquí con el rollo de Isaías, con los salmos, con los diferentes rollos. Bueno, y además de todos los rollos que traemos siempre a la iglesia, ¿verdad? Pero realmente, hermano, eso me hace a mí pensar que la tecnología está con nosotros en muchas situaciones. El asunto es cuando yo quisiera empezar con ese principio, si lo puedo decir así, cuando esta se convierte en un sustituto de algunas cosas en nosotros como hijos de Dios. Vamos a hablar un poquito de generalidad, pero tenemos que enfocarnos a la iglesia. El peligro de la tecnología en la iglesia es terrible. La inteligencia artificial, las redes sociales, que es lo más común que podríamos decir, ¿verdad? Entonces yo tengo por acá, a ver, supongo, creo que ya quedó claro que damos gracias a Dios por el uso de la tecnología, pero que Dios nos ayude a poder discernir y que ese uso no se convierta en una trampa, en un lazo. Amén. Mire pues, aquí hay un concepto, a veces no mucho me gusta entrarle, pero nos ayuda a definir. Eso es un concepto obviamente secular, ¿no? Tecnología, entre paréntesis escribí avance de la ciencia, conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Fíjense bien eso, aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Eso tiene que ver con tecnología. La tecnología en esencia se refiere al conjunto de conocimientos, herramientas y procesos utilizados para resolver problemas o satisfacer necesidades humanas, ya sea a través de la creación de bienes y servicios o de la consecución de objetivos específicos. La tecnología abarca desde las herramientas más básicas hasta las más avanzadas, y su aplicación es fundamental en la evolución de la sociedad y en la adaptación al entorno. Desde ahí ya empiezo a pensar, a analizar el hecho de cómo influye en la sociedad. La sociedad actual, sin lugar a dudas, si usted va a estar de acuerdo conmigo, está influenciada por la tecnología, pero la forma de pensamiento es la que me preocupa, en cómo la evolución, si lo podemos decir así, tal vez entre comillas, de la sociedad se ha adaptado al entorno de un mundo y de un sistema que cada vez es más del espíritu del anticristo. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que poner mucha atención a cuáles son nuestros límites y entender que hay algo que jamás va a ser sustituido en nosotros como hijos de Dios, y es el Espíritu Santo de Dios, guiándonos, llenándonos, orientándonos. Imagínense, dándonos 18 dones que a mi parecer, sí, hermano, bueno, usted sabe que se habla de 18 características allá en Timoteo, cuando habla de cómo serán los hombres del último tiempo. Se recuerda del tiempo chalepos, ¿no? Que serán difíciles, reductores de la fortaleza, tiempos difíciles de soportar, dice que tiene también el significado. Y ayer precisamente en la ofrenda le comentaba cómo en Malaquías dice, ¿quién soportará el tiempo de su venida? ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Entonces, no soportar la influencia que van a tener los hombres, el carácter que los hombres tendrán, y que regularmente se dice ahí en Timoteo que son 18 características, y las asociamos pues, prácticamente con el 666, ¿verdad? Es un pensamiento que se marca ahí, algunos a veces vemos un poco más. Sin embargo, me llama la atención que 18 dones nos dio Dios versus, ¿verdad?, el 666. ¿Me doy a entender? Hermano, ¿qué nos querrá decir con esto? Porque cuando usted revisa los dones, qué extraordinario. Porque yo creo que eso hace que disminuya nuestra autosuficiencia humana. Cuando aprendemos a depender del mover del Espíritu Santo. Imagínense que hay un don
que es el don de administrar. En una universidad, hay gente que se capacita en una universidad para poder administrar una iglesia y está bien, perfecto. No sé qué opina, pero nos han dado un don. Y yo entiendo que cualquiera de los 18 dones funcionan igual todos. Es decir, sin intervención humana. ¿Qué opina? Mira pues, si alguien tiene el don de sanidad, ¿qué hace para que ese don de sanidad bendiga a la persona? Sí, pues, creer. Pero ¿qué más hace? O sea, deja que fluya. Hace a un lado su intelecto. ¿O no? Hace a un lado su capacidad humana y deja que fluya. Y ahora también hay un don de ayudas. Entonces muchas veces, hermano, cuando a alguien le da el don de ser una ayuda, es extraordinario. Porque cuando uno ve, le vienen unas ideas, planteamientos de soluciones que no son de él. Tuvo que ser el Espíritu Santo el que se lo reveló. El don es un receptor de las cosas divinas. El don de Dios es un receptor del mover del Espíritu Santo en nosotros. No me quiero detener demasiado ahí, aunque sí me parece que es muy importante. Entonces la influencia o la evolución misma de la sociedad para adaptarse al entorno. Que Dios nos ayude con eso, ¿verdad? Pero la iglesia es movida por el Espíritu Santo. No hay nada que sustituya la llenura del Espíritu Santo, la necesidad. ¿Qué dice? La necesidad de ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Dice Daniel 12:4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Esto usted lo sabe y es tremendo, ¿no le parece? Incluso le dicen a Daniel, séllalo porque no era para ese tiempo. Pero tengo que decirle, pero sí es para este tiempo. Ahorita vamos a ver algo si considero para manejar el tiempo, porque Dios mío avanza rapidísimo. Pero usted conoce esta versión que hace algún tiempo precisamente nuestro apóstol nos lo compartía. A mí me impactó mucho, claro, ahí nosotros tenemos acceso a las versiones. Que en la Biblia Jerusalén segunda edición, en lugar de decir aumentará la ciencia, ¿qué es lo que dice ahí? La iniquidad aumentará. Así es que tremendo es tremendo definitivamente cómo la ciencia, cómo la tecnología puede ser un canal donde fluye, pero así abundantemente, la iniquidad. Y por eso es que le digo, le insisto, nosotros no estamos en ese río, en ese fluir. Nosotros estamos en otro fluir. Es el fluir del Espíritu Santo de Dios. Y tenemos que ser muy celosos, aunque parezcamos en algún momento religiosos, aunque renuncio en el nombre de Jesús. Pero tenemos que ser muy celosos de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Lo necesitamos. ¿Cuántos se confiesan necesitados de ser guiados, llenos en todo lo que hagamos, hermano? Mire, yo no es primera vez que digo esto predicando, pero se lo quiero decir. A mí siempre me ha impactado cuando nuestro apóstol hace algún tiempo dijo que lo peor que le puede pasar a una iglesia es tener un pastor demasiado inteligente, porque no le da lugar al Espíritu. Eso es lo que entiendo. Bueno, pero por eso yo fui con la iglesia y les dije, ustedes ni se preocupen, porque, hermano, metidas de pata, perdón la expresión, ¿verdad? No sé si usted pues, pero a cada rato nos equivocamos, pero el Espíritu Santo de Dios es bueno, nos guía, toma el control de nuestra vida, de nuestro ser, en esa obra que no puede ser humana. Hermanos, los siervos de Dios y todo el pueblo, Dios los bendiga, deben de saber que no hay obra que podamos hacer sin el Espíritu Santo. Necesitamos que Él nos llene con esos dones extraordinarios. Entonces le decía, a ver, pues acá, mire, aquí hay una parte en este texto que yo quiero resaltar, pero antes,
pensando que aquí fluye la iniquidad, ¿verdad? En el aumento de la ciencia, también podemos decir que fluye la iniquidad. Y me estaba recordando de este extraordinario texto, me parece muy importante porque, por lo que estoy diciendo, Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí. Qué declaración más terrible, hermano. Porque todos queremos ser conocidos por el Señor, ¿verdad? Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Muy conocido este texto, pero quiero nada más recalcar lo siguiente. El hecho de que eso lo hemos aprendido por años. Aquí usted solo ve 2 veces, Señor, Señor. ¿Estamos? Es decir, falta el reconocimiento de un señorío. Y es lo que estoy explicándole hace un momento. ¿Sí o no? El señorío que falta aquí, ¿cuál es? El Espíritu Santo. ¿Dónde fluye la iniquidad? Donde no se reconoce el Espíritu Santo de Dios. Por eso le decía, terrible es que se convierte la tecnología y el aumento de la ciencia, que ya le dije, puede ser útil en muchas cosas, hombre. Pero, hermano, se puede convertir en un canal, en un fluir para la iniquidad terrible, porque el hombre entonces sustituye la guianza, la llenura, la comunión íntima con Dios por herramientas que son proporcionadas también por el hombre. El hombre equipando al hombre, ¿verdad? Y disminuyendo sus capacidades. A eso quiero llegar, pero vamos a ver cuánto puedo avanzar acá. Entonces, mire, hay un dato acá muy importante, y es el hecho de que le dicen a Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Ya le mencioné en aquel entonces. En este entonces le puedo mostrar más adelante un texto que deja ver que hoy sí es al contrario. No selles, le dicen a Juan. Muchos andarán errantes acá y allá y la iniquidad aumentará. Esta versión leída. Cuando nos adelantamos hasta el verso 9, leemos lo siguiente, donde recalca nuevamente esto que acabo de decir. Y él respondió, anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y oiga esto, muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Gloria a Dios. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. Entonces, en el fluir, estamos recalcando, ¿verdad? En el fluir de esa iniquidad, ninguno de los impíos comprenderá. Esto, yo me quiero detener a explicar aquí varias cosas, que Dios me ayude para que me abunde el tiempo. Mire pues, yo le puse un subtítulo a esto, solo para ayudarme también a trasladar el pensamiento. Daño a la comprensión. Pero ¿sabe qué? Es difícil manejar la idea de las inteligencias, porque obviamente con la tecnología que vemos en la humanidad, pareciera que el hombre es absolutamente muy inteligente. Pero me llama la atención que en el tiempo final, ninguno de los impíos comprenderá, por inteligente que se suponga que sea. Ninguno de los impíos entenderá. Los entendidos sí entenderán. Entonces, ¿cómo fue dañada la comprensión? Es una de las situaciones que me llama poderosamente la atención. Le decía, a ver, le quiero hacer una comparación rápida y regreso acá de esto. Mira, Daniel 12, 9 al 10 acabo de leerle, ¿verdad? Donde dice, los impíos procederán impíamente, ninguno de los impíos comprenderá. Pero le dicen, estas palabras, Daniel, están selladas. Pero en Apocalipsis le dicen, también le dicen a Juan, también me dijo, no selles, note, allá sella. Pero ahora, ¿qué le dicen? No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y note esas relaciones del verso 10 y el verso 11 respectivamente, Daniel, Apocalipsis. El injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia, y que el que es santo siga guardándose santo. Te va a haber gente procediendo
procediendo impíamente, como sumergiéndose más en su impiedad. Incluso hay una versión que dice: el sucio siga siendo más sucio. Terrible, ¿va a ser? Pero el limpio sea cada vez más limpio. Va a llegar un momento en que distinguiréis la diferencia entre el justo y el impío, entre el que le sirve y no le sirve. Porque se van a separar tanto el uno del otro, que sus actividades, que sus funciones van a ser tan influyentes. Por un lado los impíos y por otro lado los justos. Influyendo, hermano, de una manera extraordinaria en el criterio, en la manera de pensar. Obviamente, sobre todo de la iglesia de Cristo. Qué tarea la que nos han dejado los ministros. Porque la verdad, nosotros también tenemos que ser influencers. Pero no vaya a estar abriendo páginas pero usted me entiende lo que quise decir, ¿verdad? Vamos a influenciar, vamos a enseñar a través de lo que el Espíritu Santo nos plantea para ellos, no con guianza de sabiduría humana. Dicen amén. Ahora, esta palabra injusto es muy interesante porque aparece, ese es el griego 91, y aparece también aquí en Apocalipsis 6:6. Oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes. Es la palabra definida en el Strong número 91, ahorita la vamos a ver. No dañes el aceite y el vino. O sea, eso no debe ser dañado, no debe ser tocado. Yo quiero que note esta otra versión. En lugar de decir no dañes, ¿qué dice? No seas injusto. ¿Eso qué quiere decir? Que las injusticias dañan. Es un daño. Por eso me llamaba la atención. No dañes el aceite y el vino, que tienen una representación de lo espiritual. Espero que esté de acuerdo conmigo. El aceite y el vino tienen una representación de lo espiritual en nuestra vida de una manera tremenda. Necesitamos el aceite, necesitamos nosotros el vino en nuestras vidas. Y eso es intocable. Orden de Dios. Si no echamos manos de ello, no es porque no tengamos acceso, sino porque prescindimos. Y el prescindir de eso es porque encontramos sustitutos. No sé si me va a entender. Y entonces esto es importante. Vea esta palabra adiqueo, es la palabra ahí adiqueo, la misma donde dice los injustos procederán injustamente. Adiqueo es injusticia, agravio, dañar, hacer daño. Está relacionada íntimamente con adiquia, que es iniquidad, injusticia, maldad, agravio también. Y ambas proceden de la palabra adicos, que es injusto, malvado, inicuo, impío. Entonces ahí ve usted una relación, y la impiedad con la iniquidad, el agravio, el daño. Pero hay un límite. Aún a la iniquidad le ponen límites. Es decir, aún a la iniquidad le dicen: no, hasta aquí. Eso no me lo tocas. Porque el injusto que siga siendo injusto, pero el justo que sea más justo. Y el Señor nos ha dejado las herramientas, la provisión espiritual para que podamos proceder a más purificación, santidad, emblanquecimiento, como queramos decirlo. Dicen amén los hermanos todavía. Entonces déjenme regresar acá. Quiero pues nada más retomar que al haberle leído ninguno de los impíos comprenderá, le decía entonces que hay un daño a la comprensión. Y esto también lo diría bajo el pensamiento de iniquidad de la tecnología. O sea, la iniquidad va a fluir, dijimos, a través de la tecnología para lograr esto que le acabo de decir, un daño a la comprensión. Esa palabra viene del hebreo bin, definida en el Strong, en el numeral hebreo 995. Y solo quisiera así brevemente, mire, ¿qué significa bin?
comprender, discernir, entender, darse cuenta, inteligencia y prudencia. ¿Qué decíamos aquí? Ninguno de los impíos comprenderá. Ninguno de los impíos tendrá discernimiento. Ninguno de los impíos tendrá acceso a esta inteligencia. Porque ahí es donde yo quisiera meterme un poquito, ¿verdad? Porque vamos a hablar de la tecnología y cómo esta se quiere convertir en un sustituto, pues, de tantas cosas que nosotros echamos mano, pero que es solamente por medio del Espíritu Santo de Dios, le decía, ¿verdad? Tremendo, porque yo creo que cuando nosotros reconocemos el señorío del Espíritu Santo, le estamos diciendo: sé tú el que actúe a través de nuestra vida, en todo lo que hacemos. Y entonces, mire, platiquemos un poquito de esto. La inteligencia artificial. Usted conoce, usted ha oído hablar de la inteligencia artificial. Realmente no quisiera ocupar demasiado tiempo en detalle, pero esto es precisamente una de las tecnologías que ha llegado a impactar. A ver, leamos. Ha impactado al punto de infiltrarse dentro de la misma iglesia. Antes, algunos se pirateaban los temas de otros. Le cuento que eso va a bajar de nivel, porque ahora tienen la inteligencia artificial para conseguir temas. Pero que sea el Espíritu Santo que nos revele su palabra. Cuando anhelamos que el Señor nos hable. Dale esas palmas también con libertad. Quiero leerle, pero así rápido. Mire, pues, la inteligencia artificial, oía, es una rama de la informática que se enfoca en desarrollar sistemas que pueden realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, la comprensión, la resolución de problemas, así como la toma de decisiones. El objeto es usar la informática para simular la inteligencia humana en máquinas y sistemas. La IA está siendo utilizada en una variedad de industrias y actividades humanas que están sustituyendo tareas que el hombre realiza con mayor dificultad, por lo que resulta atractivo y muy útil. Mire, qué interesante, porque yo me recuerdo que por años, yo en mi vida secular, pues lo mío fue precisamente la informática, desarrollo de software. Y yo recuerdo que por años se le ha tenido temor al avance de la tecnología que pueda sustituir al hombre en sus tareas laborales. ¿Sí o no? Pero jamás pensé que fuéramos a llegar a tanto. Ahora el temor es que la IA sustituya a la inteligencia humana. Que sustituya a un obrero, que sustituya a un trabajador, es un temor que existe desde hace mucho tiempo. Pero ahora está sustituyendo la capacidad de pensar. Mire, a ver, veamos algo. Bajo esta perspectiva, le decía, la inteligencia artificial puede ser sustituto de la inteligencia humana. Después de leer varias cosas, traté de adaptar los pensamientos escribiéndolo de esta forma con lo que también ya habíamos leído. La IA entonces reduce la capacidad de aprendizaje al verse comprometidas virtudes humanas, tales como el análisis, la investigación, la retentiva, la memoria. Reduce la capacidad de pensar críticamente. Asimismo, reduce la capacidad de resolver problemas cotidianos, siendo esto el referente de aprendizaje humano a lo largo de nuestra historia, que ha permitido ejercitar la inteligencia y la comprensión. Hay estudios que señalan los peligros que supone la IA en la salud mental de niños y adolescentes. ¿Sabe qué me impacta? No le voy a decir me aterra, pero me preocupa en cierta manera. Cómo actividades tales como análisis, investigación, retentiva, memoria, capacidad de pensar críticamente, capacidad de resolver problemas, pueden irse reduciendo, ya que la IA, ya vimos que buscan que artificialmente, mediante máquinas computadoras, pueda sustituir esa actividad humana.
y entonces se reduce aquello. Imagínense, la Biblia dice, hermano amado, gloria de Dios es esconder un asunto. ¿Sí o no? Pero gloria del rey es investigarlo, es descubrirlo. Y a nosotros se nos ha llevado por medio de inquirir, de buscar y de anhelar las cosas que Dios tiene para su pueblo, a que investiguemos, que estudiemos, que nos acerquemos a su palabra, a su presencia, para que sea Él el que nos guíe y nos dé el criterio, la sabiduría que viene del cielo, no la terrenal, que es animal, terrenal, lo terrenal, animal y diabólica. Venga sobre nosotros la sabiduría que está llena de frutos y que es apacible. Que Dios derrame sobre ti una inteligencia espiritual. Pero qué tremendo, porque Dios nos dio capacidades para que podamos analizar, investigar. Hermano, tener esa capacidad de pensar críticamente nos va a ayudar a ejercitarnos en que el Señor nos revele lo que necesitamos ante cualquier situación de la vida. Usted se sorprendería, hermano, aunque yo estoy seguro que estoy hablando con muchos que conocen del tema, hombre. Se sorprendería de lo que puede hacer la inteligencia artificial, hasta crear un tema o una predicación. Hermano, ya han existido, se han logrado establecer algunas cosas. A ver, vamos a ver. Mire esta noticia. No tuve mucho tiempo para investigar a fondo la fuente, pero más o menos. Una iglesia en Suiza instala un Jesús generado por IA que habla con los feligreses y resuelve sus inquietudes. Hasta administración más de. Experimento denominado Deus in Machina, no sé, yo no estoy pronunciando bien seguro, busca reconocer la creciente importancia de la inteligencia artificial en la vida humana y explora los límites de la confianza en una máquina. O sea, le hablan a esa imagen y los aconseja. O sea, un sustituto, totalmente. Cuando el ministro ya no quiere aconsejar, ya tiene su herramienta, pero no se la aconsejo. Ya no quiere ministrar o enseñar la palabra, va a haber una imagen por ahí que le va a aconsejar a las ovejitas. Qué terrible va a ser. Hay varias herramientas. A ver, mire este otro. De hecho es un video. Celebran primer servicio religioso oficiado por la inteligencia artificial en una iglesia. Un noticiero conocido lo publicó. Se celebró el primer servicio religioso. Bueno, ya son unos datos, ahí hay información. Mire esta otra, así rapidito, porque no quiero tener demasiado ahí, el tiempo se me termina. Esta es una página, Christian IA, podría decirse. Un chatbot y asistente. Sugiere la página esta, promoviéndose. Desata el poder de la inteligencia artificial cristiana. Avanza en tu camino espiritual y fortalece tu fe. Reprendo. Desata tu poder llenándote del Espíritu Santo de Dios. Escudriñando la palabra. Conociendo la voluntad de Dios para las ovejitas que te dio a pastorear. Porque cada alma es distinta. Perdone, a veces ni con nuestra alma podemos. Bueno, tal vez a usted le va mejor. Pero hermano, nos toca enfrentar con problemas de alma que solo el Espíritu Santo nos puede ayudar. Yo estoy seguro que a usted le ha sucedido, hablando, aconsejando, ministrando. La gente es liberada, la gente es aconsejada, se impacta. Hasta le dicen a uno, pastor, Dios lo bendiga, qué sabiduría la que tiene. Y uno dice, ¿qué dije, pues? O sea, por lo visto sí le atiné al punto, ¿verdad? Pero es que el Espíritu Santo de Dios nos ayuda en nuestra habilidad. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando hago a un lado mi suficiencia humana,
No mis capacidades, pero sí mi suficiencia, mi autosuficiencia. Y dejo que sea el Espíritu Santo que nos mueva. Para hablar, para ministrar, para aconsejar. Y que sea el Señor mismo quien nos aconseje y nos guíe, ¿verdad? Aquí solo hay otro así rapidito. Mire, esta página se llama Misioneros Digitales. Descubre cómo las inteligencias artificiales pueden potenciar tu ministerio eclesiástico y llegar a más personas con el mensaje de Jesús. Hermano, esto está terrible. No sé qué opina, pero que Dios nos ayude. No necesitamos ningún sustituto. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No necesitamos ningún sustituto de la unción. Quiero regresar rápidamente. Santo Dios. La IA, no, esto ya lo habíamos visto. Quiero regresar a la palabra esta BIM. Comprender, discernir, entender, darse cuenta. Inteligencia, prudencia. Ninguno de los impíos, BIM. ¿Verdad? Esto es BIM. Y también significa prudencia. Y eso me recuerda a lo siguiente. Lucas 1:17. E irá delante de él con el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Usted sabe que el referente del Antiguo Testamento de este texto es Malaquías capítulo 3. ¿Sí o no? O 4, creo, perdón. 4, final. Y hacer el shu. Hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Pero aquí en Lucas, inspirado por el Espíritu Santo en este evangelio, dice hacer volver los rebeldes a la prudencia de los justos. Esa palabra, prudencia, viene de phronesis, que también es comprensión, conocimiento, noción intelectual, inteligencia y prudencia. Entonces, en el año del Shu, nosotros tenemos que saber que si no estamos en la phronesis de los justos, estamos en rebeldía. Nosotros, para todo lo que hagamos, necesitamos volver a la comprensión de los justos. Hermano, espero darme a entender, Dios mío. Mira, nuestra comprensión no tiene nada que ver con la manera que comprende el hombre natural. Las cosas del Espíritu no se pueden comprender con una mente natural. Ay, por eso como que me sospecho por qué entonces Dios escogió a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es, para avergonzar a lo que sí es. No para que sigamos siendo viles, menospreciados, pero que vamos a manejar en nosotros una comprensión que no es humana. ¿Cuánto lo recibimos? El año del Shu, tenemos que recuperar una comprensión que va a otros niveles, no conforme a la inteligencia humana, pero es una inteligencia. ¿Y sabe qué? Esa palabra phronesis solamente aparece 2 veces en la Biblia. ¿Sabías eso? Solo 2 veces. Una ya lo leímos, Lucas 1:17, ¿verdad? Yo quiero que vea dónde más aparece. Solo va a mostrar el versículo, pero le quiero leer contexto. En Efesios 1:8, pero leamos contexto. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar, o sea, esas riquezas de su gracia hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, es decir, phronesis. Aquí en esta versión se traduce phronesis, se traduce inteligencia. Pero las riquezas de su gracia lo hizo sobreabundar en nosotros, esa necesaria inteligencia. Pero entonces dice, él nos dio a conocer el misterio de su voluntad,
según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí. Hermano, ¿sabe qué? Yo veo acá algo así como que esto es revelación. ¿Está aquí conmigo todavía no? Mira, Él nos dio, por esa inteligencia, por esa fronesis, Él nos dio conocer el misterio de su voluntad. Imagínate que quiere el hombre estudiar la palabra con inteligencia artificial, crear mensajes, cada vez lo está alejando más de esa revelación. Por eso le decía una distinción entre el impío y el justo. Está por darse a lo grande en aquellos que se disponen a que el Señor le traiga la revelación. Yo sí creo que el año del Shu trae revelación para nuestras vidas. Pero hermano, nos declaramos necesitados de eso, de comprender. Se lo quiero decir de esta forma: ¿cuántos reconocen que necesitamos comprender? Yo estaba viendo a Daniel, volviendo a Daniel. Miren lo que dice él acá. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, en los que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. Volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, ropas ásperas y ceniza, dice. Hermano, estudiando a Jeremías, le vino revelación. Le enviaron ángeles, tuvo visiones extraordinarias. Pero hermano, ¿cómo? Estudiando a Jeremías, estudiando, ¿cómo dice ahí? El libro, el número de los años en que habló Jehová al profeta Jeremías. Mire ese sinergismo entre lo profético, ¿verdad? Y ahí también podría ser con lo magisterial. Usted sabe que dicen, antes hubo falsos profetas que se infiltraron en el pueblo. Habrá también falsos maestros, porque no vuelve a replicar falsos profetas, sino falsos maestros. Entonces ahí también podemos hablar de una especie de sinergismo. No sé si está de acuerdo con eso, pero tenemos que comprender que necesitamos que venga revelación en aquellos que inquirimos y anhelamos y queremos conocer, no solo discernir los tiempos, sino saber qué hacer. Saber qué hacer, porque está, hermano, terrible. Mire, yo me doy cuenta con las redes sociales. En las redes sociales se instaló un púlpito cibernético. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? No sé si está bien definirlo así, pero hermano, se instaló un púlpito donde cualquiera se constituye maestro. Usted se puede dar cuenta que incluso hay calificadores de la unción. ¿No es usted, hermano? Ese ministro no tiene unción. ¿Y qué sabe de unción? ¿Cómo decía nuestro apóstol? Ahora los todólogos, ¿verdad? Todos saben de fútbol. Sabe comentar y jamás chivoleó. Cuando le pasaban el balón era gol. Pero ahora critica a Messi y a Ronaldo, pues tranquilo. Pero hermano, y ahora yo veo que eso se ha metido y juzgan al ministro que predica 6 veces a la semana. Y dicen, no tiene unción. Y yo digo, ¿y este de dónde salió? Y entonces son calificadores de la unción. Es que la unción tiene que ser de esta forma o de esta otra. Hermano, Dios estableció 5 domas ministeriales. Y cada uno no solo tiene una unción diferente, sino un carácter ministerial distinto, el uno del otro. Un maestro del otro, un profeta del otro, un apóstol del otro. Pero la unción apostólica, la unción profética, hermano, en la unción de la enseñanza, no siempre va a ser como, por ejemplo, la unción profética. Tremenda. No me malentienda, ¿verdad?
Tal vez está gritando. El maestro quizá ni grite, entonces no hubo unción. Pero ¿quién dice que eso no es unción? Si el Señor Dios dio diferentes unciones, incluso esta unción le cayó a Daniel leyendo. Ya veo que hay quienes dicen la unción solo tiene que caer en el púlpito, y por eso después terminan diciendo unas herejías bien terribles. La unción cae en el escritorio. ¿A cuántos le ha caído unción en el escritorio y revelación que usted se pone de pie, se vuelve loco y usted quiere contarle a todo el mundo lo que el Señor le está mostrando? Porque ciertamente este es un tiempo, miren, la fronesis trae revelación. Y nosotros no podemos, repito, nosotros si vivimos sin la comprensión fronesis, sin la inteligencia del Espíritu Santo, entonces estamos en rebeldía. Porque Él hará volver los rebeldes a la fronesis de los justos. ¿Quién es el rebelde? El que quiere actuar por su inteligencia personal propia. El que quiere actuar con sus capacidades humanas. Entonces yo, hermano, como ya 4 minutos me restan, solo quiero ver, mira, le quiero ministrar algo breve, pero no puedo soltar esto. El aumento de la iniquidad provoca el enfriamiento del amor. Y entonces, si la tecnología es un canal para la iniquidad, usted ve que las redes sociales le están robando la comunión y la intimidad a muchos de la iglesia. Se ministran en las redes sociales. Me siento triste. ¿Cuál es tu estado? Dice. Me siento deprimido. Hasta un brujo le puede contestar. Y yo digo, ¿y no tiene pastor, pues? Con unción, aunque no lo crea. Pero si Dios lo constituyó al frente de ese pueblo, Dios lo va a usar. Las ovejitas tienen que comprender. Yo le pido al Señor que si pueden abrir sus corazones en las redes sociales, ¿por qué no lo pueden hacer en la iglesia? ¿Por qué no pueden abrir su corazón a ese pastor? Vaya, está bueno, quizás ese pastor hasta para habla con faltas de ortografía. A mí me decía una vez un hermano, me escribió, me dijo, hermano, hay culto, me puso sin H. Entonces yo no sabía si me estaba preguntando si iba a haber o se estaba lamentando de que iba a haber culto. Entonces, hermano, iglesia amada, Dios nos usa a pesar de todas las deficiencias que tenemos, porque son los 18 dones, la llenura del Espíritu Santo, la revelación de la fronesis. Pueblo de Dios, las ovejitas benditas del Señor, confíen que Dios les puso un pastor con la aptitud, con el temor de enseñarles la palabra y de ministrarles el consejo que necesitan, no a un Jesús generado por ella, sino a un hermanito que ahí le habla el Espíritu Santo y de inmediato. Entonces, ya dijimos, a ver, recalco, el aumento de la iniquidad fluye en el canal del aumento de la ciencia, de la tecnología. Ahí fluye la iniquidad. ¿Y qué busca? Enfriar el amor. Pero entre más nos metemos con el Espíritu Santo de Dios, más nos enamoramos de Él. Yo quiero hablar con los que están enamorados del Señor. Más nos declaramos necesitados de Él. Porque repito, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tengo 1 minuto con 40 segundos. ¿Usted quisiera venir aquí al frente? Sobre todo siervos de Dios, el pueblo de Dios también, por supuesto. Pero yo quisiera dirigirme a mis consiervos, que le podamos hoy decir: Señor, reconozco el señorío del Espíritu Santo de Dios. Porque yo no necesito ningún sustituto para guiarme en mi tarea ministerial. Es más que el Espíritu Santo mismo. Reconozco el señorío del Espíritu Santo de Dios de tal forma
que abra mi boca en consejo sabio. Que pueda abrir mi boca con la unción del Espíritu y no dejarnos intimidar por lo que las redes sociales quieren calificar tu unción. Dicho sea de paso, no te dejes mover por eso, queriendo actuar en unciones que no tienes. Solo porque en las redes sociales crean tendencia acerca de qué es unción, y eso no es así. El Espíritu Santo te ha llenado a ti de unción. Sí, habló aún a través de Caifás, porque era el sacerdote en aquel tiempo. Hermano, pero aquí vemos gente temerosa de Dios, que confía en Él. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ponemos nuestra capacidad de comprensión absoluta y totalmente en el Espíritu Santo de Dios. Nos abandonamos, Señor, en tus manos, de tal manera que nos declaramos necesitados de esa guianza. Háblanos, enséñanos, corrígenos, Señor, por favor, te lo suplicamos. Que tu poder se manifieste ahí donde estamos reconociendo que somos débiles. Gracias por las diferentes capacidades que nos has dado. Pero así como aquellos reyes echaban sus coronas delante de ti, hoy lo ponemos delante de ti para que fluya tu poder en nuestras vidas, Señor. Te lo suplicamos. Siervo, si te has sentido rechazado por la unción, hoy en el nombre de Jesús ministro a tu vida la convicción de lo que Dios te dio. Todo aquello con el que el diablo te ha querido robar la seguridad de lo que Dios te dio, mentira del diablo. Dios te escogió. Somos sus siervos a pesar de nosotros mismos. Él te señaló, Él te llamó y te involucró en esta obra extraordinaria. Recíbelo, recíbelo, recibe poder y discernimiento del Espíritu Santo de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Llénanos, Señor amado. Aleluya. ¿Dónde está el pueblo de Dios que tiene libertad para alabar al Señor con todo su corazón? Amén. Dios está haciendo cosas grandes. Rema TV y Ministerios Ebenecer presentaron el Retiro Internacional de Pastores 2025, Año del Retorno. Un enlace en vivo desde el Auditorio de Iglesia de Cristo Ebenecer, Ciudad de Guatemala. Para mayor información, visita nuestra página web www.ebenecer.org.gt y nuestras redes sociales. Acompáñanos en una próxima transmisión.